Iglesia. Hace rato que ya no nos hemos visto algunos de nosotros y estamos muy contentos de verlos. Y es también muy bonito ver a los niños, ¿no? Y ir a sus clases. Es algo realmente muy especial. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que es serio, el tema, y es acerca de lo que es la reprensión. Al final de la predicación tendremos folletos con el tema para que ustedes puedan tenerlo, llevarlo a su casa. El título se llama Si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Para la cultura del mundo nos enseña a ser tolerantes de los pecados de nuestros vecinos, siempre y cuando no nos causen daño o no nos perjudiquen, es decir, que sea algo que es en contra de la ley. Pero tenemos que comprender que esa tolerancia hacia el pecado ajeno no puede existir entre los miembros de la iglesia si realmente nos amamos unos a otros. Por ejemplo, un padre amoroso reprende a sus hijos y hasta los disciplina cuando los sorprende cometiendo una falta. No sé cuántos de aquí son padres, pero eso es lo que uno haría, ¿no? Si uno ve a un hijo cometiendo una falta, usted lo reprende y hasta lo disciplina. Y es por eso, porque usted los ama. Entonces, de la misma manera, el Señor, si nos vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 6, yo solamente voy a leer el versículo 6, pero todo el contexto usted lo puede leer. Es Hebreos capítulo 12, versículo 6, que dice, hablando del Señor y de sus hijos, dice, porque el Señor al que ama, ¿qué hace? Disciplina. Dice, y azota a todo el que recibe por hijo. Lógicamente, cuando dice azota o la disciplina, es cuando las personas, sus hijos se están portando mal. No sé si a veces ustedes han dicho, ay, pero ¿cómo es que esa persona se porta tan mal? ¿Y cómo Dios no le hace nada y todo eso? Pues porque no es su hijo. Es hijo del diablo. Es como igualmente el día de hoy. Usted tal vez sea papá o mamá y usted ve otros hijos que están bien desordenados. Y uno dice, pues, ¿es responsabilidad de quién? Pues de su papá, ¿no? Entonces, Dios nos disciplina a nosotros, que somos sus hijos, cuando nos portamos mal. Entonces, la razón por la que un padre amoroso reprende a sus hijos cuando se portan mal es para que no se pierdan. Es para que no se pierdan. Y es exactamente la misma razón por la que Dios llega a disciplinar a sus hijos. Por la misma razón. Ahora, quiero yo decirles algo. Tal vez en tu familia, los únicos que tienen el derecho y la autoridad de reprender sean tus padres. ¿Sí me explico? Por ejemplo, cuando están Caleb y Damaris, pues, y a veces como que se quieren reprender entre ellos, y yo les digo, no, aquí está papá y mamá. Nosotros sí reprendemos, pero tú no andes reprendiendo. Entonces a veces tal vez en tu familia los únicos que tienen la autoridad y el derecho de reprender sean tus papás. Pero en la iglesia, Dios nos da la responsabilidad de reprender a cada uno de nosotros como hermanos en Cristo. Eso lo podemos ver en las siguientes citas. Por ejemplo, Efesios 5:11. Efesios 5:11. Acuérdense que Efesios, ahí esa epístola es una carta a una iglesia, ahí en Éfeso. Y aquí dice, en el versículo 11 del capítulo 5, dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Sino más bien reprenderlas. Más bien reprenderlas. No nada más dice, no participes y ahí quédate. Sino no participes y aparte repréndelas. Ahora fíjense lo que dice 2 Timoteo 4:2, un poquito más adelante en sus Biblias. 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Aquí el apóstol Pablo le está diciendo esto a Timoteo, cuando él está enseñando a la iglesia, donde quiera que él está como misionero. Entonces aquí, nada más viendo el versículo 2, de 2 Timoteo 4, versículo 2, dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y luego dice 3 cosas.
redarguye, reprende, exhorta. ¿De qué manera? Con toda paciencia y doctrina. Ahora, más adelantito ahí en Tito capítulo 2, versículo 15, otro colaborador del apóstol Pablo. Tito capítulo 2, versículo 15. Ya después de que le da varias instrucciones, dice esto, y dice tres cosas: habla y exhorta y reprende. ¿De qué manera? Con toda autoridad. Dice, nadie te menosprecia. Acuérdense que la palabra de menospreciar también se lo decía a Timoteo, porque ellos eran los más jóvenes, ¿no? Entonces, que ahí siempre las personas que son mayores de edad dicen, ¿qué me va a decir este joven? Entonces, a veces le tenían que decir eso. En el caso de Timoteo le dijo, ninguno menosprecia tu juventud. En este caso, con Tito le dice, nadie te menosprecia. Tú habla, exhorta, enseña con toda autoridad. Entonces, ya aplicándolo a nosotros, no te sientas mal cuando tengas que reprender a un hermano, ya que al final de cuentas lo estás haciendo por amor. Por amor lo estás haciendo. Ahora, el propósito, ¿cuál es el propósito de la restauración? Bueno, la razón por la que uno reprende a un miembro de la iglesia es para que se arrepienta y restaure su relación con Cristo. Porque eso es lo que digo, que se arrepienta y restaure su relación con Cristo. Eso se menciona, por ejemplo, en Gálatas 6.1. Gálatas capítulo 6 es interesante porque el capítulo 5 de Gálatas habla acerca de las obras, ¿se acuerdan? Las obras del pecado, de la carne, las obras de la carne y el fruto del Espíritu Santo. Eso se menciona ahí, y menciona cómo nosotros no debemos de hacerle caso a la carne y sí al Espíritu Santo. Y luego el capítulo 6, versículo 1, o sea, enseguida de cuando habla de eso, en Gálatas 6.1 dice, hermanos, si alguno, y de aquí saqué el título del día de hoy, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué es lo que hay que hacer? Restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces en este versículo el énfasis está en que lo debes corregir aplicando lo que uno llama la regla de oro, es decir, corrígelo de la misma manera que tú quisieras ser corregido. O sea, si a ti te hallaran en una falta, pero eso sí, hay que corregir. Algo que uno tiene que comprender es que cuando la razón por que sí tenemos que exhortarnos unos a otros, animarnos, apoyarnos en cuanto a hacer el bien y redarguirnos o reprendernos cuando hacemos el mal, es que la persona que está haciendo el mal puede perder su salvación. ¿Sí me explico? Y por eso es por amor que se redarguye. Porque si, ¿cómo puede uno decir, bueno, pues hay que seguir haciendo lo que él quiera sin uno decirle nada? ¿Se acuerdan cómo el Antiguo Testamento habla acerca de la atalaya? Y cómo nosotros cada uno tenemos que ser como atalayas y decirle a la persona, oye, estás mal, Dios vas a perder tu salvación, o sea, si le sigues por ese rumbo. Entonces es muy importante que nos llamemos la atención unos a otros, ya que si no lo hacemos, el hermano que anda cometiendo el pecado puede perder su salvación. Y por eso uno lo reprende, por amor, para que no se pierda, ¿verdad? Y esa realidad acerca de que uno puede perder su salvación y por eso hay que reprendernos cuando andamos en mal camino. Vamos a ver nada más dos citas, ¿verdad? Santiago 5, 19 y 20, que es creo que es el último capítulo de Santiago. Santiago capítulo 5, versículo 19 y 20. Santiago 5, 19 y 20. Dice, hermanos, pues ahí usted puede ver cómo le está hablando a la iglesia, ¿verdad? Está hablando no a personas que no son cristianas, sino hermanos. Dice, hermanos, si alguno de entre vosotros, mira, está hablando de un hermano, si alguno de entre vosotros, los hermanos, se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, es decir, lo restaura, porque parece que la palabra restaurar significa ponerlo como estaba antes, ¿verdad? Antes de que se fuera. Versículo 20, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, fíjense cómo se llama pecador, a ese hermano que está cometiendo un pecado. Es como le digo yo a alguien que estás diciendo mentiras, ¿eres un qué? Pues un mentiroso, ¿eh? Estás diciendo maldiciones, eres un maldiciente. Y estás diciendo, ¿cómo se llama? Robando, eres un
ladrón. Entonces igualmente dice, versículo 20, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, ¿y qué dice ahí? Subrayenlo, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Por qué? Porque se va a arrepentir y entonces Dios le va a quitar esos pecados, según como vemos en 1 de Juan. Ahora, otra cita es en Judas 1:23. Bueno, creo que Judas nada más tiene un capítulo, pero es 1, 2, 3, o sea, el capítulo 1, que realmente viene siendo nada más un capítulo, el versículo 23, ahí en Judas. Judas es el libro que está exactamente antes de Apocalipsis, muy chiquito, ¿ya? Judas. El versículo 23, nada más viendo el versículo 23, dice, a otros, ¿qué hay que hacer? Salvar, arrebatándolos del fuego. Entonces ahí uno puede ver que se está hablando de algo espiritual, ¿no? A otros salvar, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Pues se fijan cómo estamos hablando que, por un lado, uno tiene que tener misericordia, pero tiene que reprender, tiene que tener amor, pero tiene que exhortar. Tiene siempre que estar las dos cosas, siempre esas dos cosas. Entonces, igualmente, misericordia, pero con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Cuando hay misericordia no significa solapar el pecado, no. Entonces, por eso siempre van las dos cosas juntas. Ahora, lamentablemente, existen hermanos que en vez de arrepentirse cuando son redarguidos, manipulan la reprensión para hacerse las víctimas. Juzgan al exhortador de no tener compasión ni misericordia y se hacen los ofendidos. ¿Se acuerdan cuando una vez los apóstoles le dijeron a Jesús, oye, ¿sabías que se ofendieron hablando de los fariseos? Mira, mi padre era el árbol que no plantó y lo va mucho, así de fácil. Claro, dije en versión él, pero él no tuvo que andar ahí pidiendo disculpas porque se ofendieron porque se les dijo la verdad. Entonces, lamentablemente las personas, ¿verdad?, que hay unas que no se quieren arrepentir, entonces se hacen las ofendidas, ¿verdad?, se hacen las víctimas, pero todo eso lo hacen porque no quieren admitir su pecado y no quieren cambiar, quieren seguir haciendo eso que está mal. Entonces el apóstol Pablo le dijo lo que dice Gálatas 4:16, le dijo a este tipo de personas, ¿verdad?, que se hacían los ofendidos, ¿verdad?, y hasta te toman por enemigo, ¿no?, cuando tú los quieres reprender. Fíjense lo que dice Gálatas 4:16, el apóstol Pablo diciéndole esto a la iglesia de Galacia. Fíjense, lo pone en forma de pregunta. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Así le dice Pablo a la iglesia de Galacia. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Y él lo escribe porque él sabe que van a estar teniendo esos pensamientos, ¿verdad?, de que este Pablo es nuestro enemigo. No soy tu enemigo, te estoy diciendo la verdad. Entonces, ¿qué se debe hacer con ese tipo de hermanos que no quieren entender, ¿verdad?, que no quieren dejar de pecar? Pero fíjense lo que dice 1 Timoteo 5:20. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 20. Dice así: a los que persisten en pecar. En fin, es una persona que se le ha dicho y sigue, se le ha dicho y sigue, como quiera. Entonces, a los que persisten en pecar, ¿qué hay que hacer? Repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Para que los demás. ¿Se acuerdan una vez una reprensión hecha por Dios mismo a través del apóstol Pedro en Hechos capítulo 5? ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira, que andaban mintiéndole al Espíritu Santo? ¿Que tú crees que has mentido a Dios? Digo, a los hombres han mentido a Dios. Y menciona al Espíritu Santo y luego menciona el Espíritu del Señor. Se menciona la deidad en esa ocasión. ¿Y cuál fue la reprensión de Dios hacia con ellos? Muerte. ¡Pum! Muerte. ¿Y qué le pasó a todo el resto de los hermanos? ¿Hubo qué? Hubo un gran temor. Mira, con Dios no se juega. Si vas a venir y decir que eres cristiano y todo eso, y que vas a seguir a Cristo, hazlo bien. No andes ahí mintiéndole, queriéndole como que si Dios puede ser burlado. Entonces,
Entonces, por eso aquí también, ¿verdad? El punto es eso: repréndelos delante de todos a los que persisten en pecar, para que los demás también teman. Ahora, ¿se puede reprender a un líder? ¿Se puede reprender a un líder, perdón? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. En una ocasión, ¿se acuerdan? No voy a leerlo, pero ustedes lo pueden leer ahí en Gálatas capítulo 2, ahí entre los versículos 11, 12, 13, 14. En una ocasión, Pablo reprendió a Pedro. Ahora, él es el que lo está escribiendo aquí, o sea, no menciona cuando sucedió, porque eso sería el hecho, pero menciona cuando él lo hizo, y nada más lo está citando para que los gálatas sepan de esta ocasión. Entonces dice, ahí en Gálatas, Pablo reprendió a Pedro, según el capítulo 2, versículo 11, lo hizo cara a cara, lo resistí, cara a cara, y delante de todos, según el versículo 14, dice que lo hizo delante de todos. Ahora, lo que sí quiero aclarar es que no lo hizo delante de todos porque estuviera persistiendo en pecar, es decir, no porque ya se le había llamado la atención y no quería entender, no, sino que se lo hizo cara a cara y inmediatamente, ¿verdad? Y delante de todos, porque su conducta era contraria al Evangelio, y también porque otros hermanos ya estaban copiando su mal ejemplo, según el versículo 13. Dice, hasta Bernabé haber sido arrastrado en esa pretensión. Entonces, y decía, era de condenar lo que estaba haciendo, dice el apóstol Pablo. Entonces, cuando un líder peca de manera pública, está bien reprenderlo inmediatamente, para que los que están viendo su mal ejemplo no lo copien. Siempre como, bueno, si él lo hace, pues yo también. Entonces, por eso cuando dice la cita de 1 Timoteo 5:20, si no entiende, repréndelo delante de todo, para que se vea esto no es de hacer, no es de imitar. Ahora, lamentablemente existen ministros que no se atreven a confrontar otros ministros porque ellos tienen cola que le pisen. ¿Sí me explico, no? No, mejor yo no te piso a ti, tú no me pisas a mí. Y entonces, lamentablemente eso pasa. Entonces, tú nunca llegues a ser uno de ellos. Ahora, cuando se trata de un anciano, un obispo, un pastor, que vienen siendo los diferentes nombres para la misma persona, aquí por ejemplo tenemos al hermano Earl West, tenemos al hermano Bob y tenemos al hermano Carl Peters. Bob me refiero al hermano Robert Beasley. Entonces, por ejemplo, ahorita en esta congregación tenemos esos tres. Entonces, que vienen siendo los ancianos u obispos o pastor, que se menciona la palabra de Dios en esas tres maneras. Ahora, en 1 Timoteo 5:19 dice cuál es la regla que uno tiene que seguir cuando se presenta una acusación hacia ellos. Me refiero de que ellos estén haciendo mal, o sea, un anciano. Entonces, 1 Timoteo 5:19 dice, contra un anciano no admitas acusación, y luego que dice adelante, sino con 2 o 3 testigos. Ahora, esta regla existe para proteger a los que verdaderamente llenaron los requisitos para tener ese privilegio. Ahora, no lo voy a leer yo, pero ustedes leanlo en 1 Timoteo 3, 1 al 7. Ahí se mencionan los requisitos de un obispo, que sea casado, que tenga su sitio en sucesión, que se han convertido, que no sea, muchas cosas que se mencionan ahí. Es en 1 Timoteo 3, 1 al 7. Entonces, una persona que ha llegado a llenar los requisitos para ser anciano, obispo o pastor, ya son requisitos, o sea, si me explico, no cualquiera que se llama anciano es porque, simplemente dijeron, esta es buena onda, vamos a ponerlo como anciano. No, es que ya se le puso a prueba. No es como cualquier otro miembro en que no se le pone esa prueba, no, ese se le puso a prueba. Entonces, por eso digo, esta regla acerca de que no admitas acusación a menos que sean por 2 o 3 testigos, es para proteger a los que verdaderamente llenaron estos requisitos, ya que lamentablemente hay miembros que no les gusta sujetarse a ellos. Eso otra vez no lo voy a leer, pero está en Hebreos 13:17, donde dice que nos tenemos que sujetar a ellos. En Hebreos 13:17. Y como hay miembros que no les gusta sujetarse a ninguna autoridad, entonces los difaman. ¿Sí me explico? Los difaman, ¿para qué? Pues para que pierdan
su privilegio. Entonces por eso, definitivamente tenemos que llamarle la atención, ¿verdad?, al miembro que esté pecando, ¿verdad? Pero cuando se trata de un anciano hay que checar, ok, ¿realmente es el anciano o tal vez esta persona está diciendo mentira, ¿verdad? Entonces, lógicamente, si hay 2 o 3 testigos, y pues sí está mal, y hay que reprender y hay que hacer las cosas que se tienen que hacer. Pero sí, se puede también reprender a un líder y a un disciplinario. Entonces, pero como les decía, por otro lado, no tenemos que andar haciendo caso a cualquiera que nos traiga queja, ya que también existen, lamentablemente también existen lo que son los chismosos o los calumniadores, a los cuales también hay que amonestar. ¿Sí me explico? Entonces eso también son pecados, los chismosos, las calumnias son pecados. Entonces esa persona que le gusta andar haciendo eso, también, ¿verdad?, hay que reprender, si es que realmente son calumnias, si es que realmente son chismes y no realmente una queja de verdad. Ahora, la pregunta, ¿quién puede amonestar? ¿Quién puede amonestar? Bueno, fíjense que esa pregunta prácticamente la contesta el apóstol Pablo en Romanos 15:14. Romanos 15:14. Porque uno podría decir, la pregunta, ¿quién puede amonestar? Y esto lo resuelve muy bonito. Romanos 15:14. Romanos capítulo 15, versículo 14. Dice, pero estoy seguro de vosotros, está hablando ya de la iglesia, no en Roma, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis, y dice, llenos de bondad, ¿y qué más? Llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. ¿Sí se fijan? Y esa es una de las razones de que también nos juntamos como iglesia, para exhortarnos unos a otros, para animarnos unos a otros, para estimularnos al amor y las buenas obras. ¿Sí me explico? Entonces aquí dice, ¿verdad?, según esta cita, cualquier miembro que sepa la voluntad de Dios y sea bondadoso en su manera de tratar a las personas, está capacitado para amonestar a otros. Para Proverbios 16:6, que es una cita que yo lo sabía desde chico, lo dice en otras palabras. ¿Se acuerdan cómo por una vez amor, pero tienes que reprender, misericordia, pero tienes que corregir, y así? Y aquí lo vemos también. Por un lado tienes que estar lleno de bondad, pero también lleno de conocimiento. Y fíjense cómo lo pone Proverbios 16:6. Dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Dice, con misericordia y verdad. Por un lado sí misericordia, pero por otro lado tienes que decirle la verdad cuando estás corrigiendo el pecado. Pero a final de cuentas, la manera de que la persona realmente se va a apartar del mal, realmente, no es porque le tenga temor al hermanito fulanito, o le tenga temor al hermanito otro, o al ministro, o que al diácono, o que... ¿Sí me explico? Realmente cuando la persona se aparta del mal, es lo que dice ahí, con el temor de Jehová. Los hombres se apartan del mal. Es cuando ya en su corazón ellos realmente tienen un temor por Dios. Entonces, no importa dónde se encuentran en el mundo o encerraditos en un cuarto, ellos con ese temor de Dios saben. ¿Qué dice Proverbios 15:3? Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Ahora, también no podemos negar que sería muy hipócrita que uno se pusiera a corregir a otros si uno está haciendo lo mismo. ¿Sí me explico? ¿Cómo yo le mando diciendo a alguien, deja de hacer esto? Yo también lo hago. Sería eso muy hipócrita. Entonces, para ese tipo de personas Jesús dijo lo siguiente. Vamos a Lucas capítulo 6, versículo 41 y 42, nada más todos los versículos. Lucas 6, 41 y 42. Lucas 6, 41 y 42. Fíjense lo que Jesús dice. Empieza con una pregunta. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver qué cosa? La viga que está en tu propio ojo. Ahora, ¿cuál es más grande? ¿La paja o la viga? La viga, ¿no? Y la pajita, pues ahí, ¿no? Versículo 42. ¿O cómo puedes decir a tu hermano,
Déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo. ¿Y lo que les dice? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Eso es Lucas 6, 41 y 42. Ahora, espero estar equivocado, pero yo imagino que la razón número uno por la que miembros de una iglesia no amonestan a los que andan en pecado es porque ellos mismos andan igual. Está viendo el mismo pecado, pero otro. Y dicen, mira, mejor yo no te reprendo a ti, tú no me reprendes a mí, y todos amigos, ¿ya? Pero ese no es el punto aquí en esta parábola o en esta pequeñita representación. Fíjense que la solución a este problema no es no amonestes a nadie para que no seas hipócrita. Ese no es el punto. El punto es corrígete a ti mismo y enseguida corrige a tus hermanos. Porque eso lo dice en el versículo 42, al final. Saca lo que tú tienes y luego saca el de tu hermano. No es bueno, a mí me gusta la viga, a ti te gusta la paja y así le dejemos, ¿no? No. Entonces, pues es muy importante no tener ese tipo de actitud, sino que sí, yo me lo voy a quitar primero y se lo voy a quitar al hermano, porque no queremos perdernos, no queremos estar en esta vida según están otros cristianos y todo eso, y a la mera hora que Dios nos sentencie al fuego eterno, porque no, puro hipócrita. ¿Sí me explico? Entonces, ahora pregunta, ¿y si yo no me siento capacitado para amonestar o reprender? Es decir, si yo ya me he quitado mi viga, yo me he quitado todo eso, quiero reprender a otro, he visto a una persona que anda mal, pero simplemente no me siento capaz de reprender o amonestar. Entonces, ¿ya? Hácelo saber al hermano que tú sabes que está capacitado para hacerlo. Llámese anciano, ministro u otro hermano que se vea que es celoso por las cosas de Dios y que ama a los hermanos. Entonces, cuando tú reportas, inciso A, la mala conducta de alguien, inciso B, al hermano indicado, inciso C, con la intención de resolver las cosas, nadie te puede acusar de chismoso. ¿Sí me explico? Puede ser que en los chismes puede haber verdad, pero que uno lo haga con la intención de destruir. ¿Sí me explico? Que uno lo haga con la intención de hacerle mal a esa persona. Ese es un chisme. Acuérdense que la Biblia dice que en el Antiguo Testamento que el que anda en chismes descubrirá ¿qué? Descubrirá el secreto. Entonces pueden ser cosas verdaderas, pero que tu intención sea que la persona debe ser destruida, ya sea en su reputación, en su vida, lo que sea. Pero acuérdense que nosotros nos estamos reprendiendo unos a otros, ¿para qué? Para restaurarnos, para seguir luchando en esta vida, para seguir adelante, para no perdernos. Entonces, otra vez lo voy a repetir los tres incisos. Cuando tú reportas la mala conducta de alguien al hermano indicado con la intención de resolver las cosas, nadie te puede acusar de chismoso. Ahora, en 1 Corintios 1:11 hay un caso de eso. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 11, de puros 1, 1 Corintios 1:11. Tenemos un ejemplo. Aquí acuérdense que es el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios. Y dice, porque, ¿sí lo tienen ahí? 1 Corintios 1:11. Porque he sido, ¿qué dice? He sido informado. No dijo, me lo dijo un pajarito, no dijo eso. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos. ¿Por quiénes? Por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Entonces, los de la familia de Cloé le informaron al apóstol Pablo los problemas que había en la iglesia con el fin de resolver la situación. Entonces, de la misma manera, uno no debe solapar el pecado, sino que se debe extirpar el pecado para que no siga dañando a la iglesia. ¿Sí me explico? Para que no siga dañando a la iglesia. Por ejemplo, es como cuando viene la policía y usted sabe que alguien tal vez hizo una cosa malota
y usted le dice, a ver, usted dígame, no, yo no sé nada. ¿Y eso es lícito o es ilícito? Es ilegal. Y entonces vea, usted lo puede echar a la cárcel, ¿por qué? Por encubridor. También. Y también la palabra de Dios habla de eso. Entonces, hermano, en el caso, por ejemplo, de nosotros, hay que velar por nuestros hermanos, ¿verdad? Si están haciendo mal. ¿Ustedes creen que si están haciendo mal y nadie los reprende, se van a componer solitos? O tal vez haya, qué bueno que se recompongan solitos, pero a veces no pasa. Y crece, que eso es malo. Pero por eso hay que reprender, ¿verdad? Se reprende con amor, se amonesta con amor, se exhorta con amor, pero no quitando, por decirlo así, el dedo de la llaga. Es como un cáncer, ¿no? Ay, a mí me dijo que mi esposa tenía cáncer. No le digo. ¿Qué le va a pasar entonces? Pues se va a morir. Porque el cáncer va a crecer y crecer y crecer. ¿Qué hay que hacer con el cáncer? Hay que extirparlo. Entonces hay que extirpar el pecado de los hermanos unos a otros. Quitarlo. Porque si no se va a hacer más grande y se va a morir. Entonces en el caso del pecado, pues morir espiritualmente. Entonces lo hacemos por amor, aunque duela, pero se hace por amor. Duele. Entonces aquí a los hermanos de Noé, ellos le informaron a Pablo y dijeron, ay Pablo, nada más no nos menciones en tu carta. No, porque no era chisme, no era una calumnia, era algo de verdad. No había pena que se mencionara su nombre. Entonces uno puede ver esto, ¿no? No debemos de solapar el pecado, sino que hay que extirparle para que no siga dañando a la iglesia. Acuérdense que nosotros somos miembros unos de otros del cuerpo de Cristo. Que somos todos. Uno solo no es el cuerpo de Cristo, sino que uno es miembro del cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Entonces, si alguien está con pecado y todo eso, entonces está dañando. Entonces por eso hay que hacer algo al respecto. Ahora ya casi al final de la predicación voy a hablar acerca de qué pasa cuando no hay arrepentimiento. Se reprende. Y sí, se confiesa, sí, está en pecado y todo eso. Y no quiere haber arrepentimiento. Bueno, Mateo 18, 15 al 17. Ahora, de antemano aquí en Mateo 18, 15 al 17, sí les quiero decir como aquí el lenguaje está hablando cuando alguien peca contra uno. Pero toda la predicación que estoy dando aquí, no estoy nada más hablando de cuando alguien peca contra uno. Estoy hablando de que cuando alguien está cometiendo pecado y uno lo sabe. ¿Sí me entiendo? Entonces no quiero que malentiendan cuando leamos en Mateo 18 que yo en toda esta predicación nada más me estoy refiriendo cuando alguien me hizo mal a mí. No, si estamos hablando cuando alguien está cometiendo un pecado y hay que reprenderlo, independientemente de que si es a mí o no. Entonces Mateo 18, 15 al 17 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Es decir, si realmente se arrepiente de eso. Versículo 16: mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Versículo 17: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, ¿qué dice ahí? Tenle por gentil y publicano. Acuérdense que la palabra gentil se le mencionaba a una persona que no era cristiana. No crean, ay, qué gentil. No estamos hablando de ese gentil. Y publicano no significa que necesariamente andaba recogiendo taxes de impuestos, sino una persona pecadora. Una manera de decirle que no cristiano y pecador. Entonces uno lo tiene así. Entonces la intención de toda reprensión es que se restaure el hermano. Pero si no quiere hacerle caso ni a la iglesia entera, entonces pues no puede tener ningún privilegio en las reuniones. Simplemente se le trata como los otros amigos que nos visitan, que no tienen privilegios en la iglesia. Entonces fíjense en segunda a los Tesalonicenses capítulo 3. Voy a leer la segunda parte del versículo 14 y luego el versículo 15. En segunda a los Tesalonicenses capítulo 3, versículo 14, la segunda parte, y el versículo 15. Aquí hay otra situación. Eran personas que no querían trabajar, y eran hermanos que nada más estaban metiéndose en los demás, y comiendo el pan de otros y todo eso. Pero en segunda Tesalonicenses 3,
La segunda parte del versículo 14 y versículo 15 dice, voy a comenzar con la palabra señalando. Ustedes digan, simplemente porque estoy contestando la respuesta, ¿qué se hace con esa persona que no quiere obedecer? Porque ahí el contexto es, el que no obedeciere a esta carta, hagan esto con esta persona. Señalando y no os juntéis con él, ¿para qué? Para que se avergüence. Entonces usted dice, ay, yo no quiero reprender porque se va a penar. Pues para eso es. O sea, no lo quiero reprender porque se va a avergonzar. Pues para eso es. Para que se avergüence de la reprensión, no, del pecado. Es lo triste porque lamentablemente hay quienes piden perdón por su pecado, pero no porque ellos lo querían hacer ellos solos, sino porque los cacharon. ¿Sí me explico? Hay muchas personas que se arrepienten, pero ya cuando los cachan. ¿Cómo no se arrepintió antes de que lo cacharan? Entonces, fíjense, señalando, no os juntéis con él para que se avergüence. Versículo 15, muy importante lo que estamos diciendo en todo este tiempo. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. O sea, con la verdad, pero también con amor. Entonces, yo sé que es medio duro, como que medio suena medio contradictorio, ya con la práctica usted lo aprende. Por un lado reprender, pero por otro lado tener amor. Pero el amor no significa que entonces usted va a solapar el pecado. No se puede. Entonces aquí señalo y no os juntéis con él. Ahora bien, cuando se trata de un sinvergüenza, cuando se trata de un sinvergüenza que afecta gravemente la posición espiritual de la iglesia, por ejemplo, 1 Corintios 5:6. 1 Corintios 5:6 es cuando dice, ¿no sabes que un poco de levadura leuda toda la masa? Entonces, cuando está de por sí la integridad de la iglesia, ¿sí me explico? Y por eso le pongo aquí, cuando se trata de un sinvergüenza, es decir, ya lo reprendieron, y no tiene pena. Hermano, ¿ustedes se han topado con este tipo de personas? Hombre, me tocaba hacer pues, así en el tope, yo con una parte, era así más en privado, con unos. Hermano, no había nada de pena, nada de vergüenza. Nada, yo le dije, mira, si vas a continuar con eso, te me vas. Sí, te me vas. Así, no, pues el hermano ya dijo que no fuera. No, le dije, si vas a continuar así, te me vas. Así, pero porque no había nada de pena. Al contrario, de excusas y cosas así. Y me quedo, wow. Hermanos, que sus muchachitos no pasen eso, que no pase eso con sus hijos, hermanos, repréndalos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que cuando la mamá no reprenda a sus chicos, ¿le va a causar qué? Vergüenza a la mamá. No los niños, sino a la mamá. Los niños son los que vienen a tener la vergüenza. Y los que no causan vergüenza es a la mamá o al papá cuando los niños, nada de pena. Entonces, por eso les llamo ya sin vergüenza. Cuando ya está de por sí la integridad de la iglesia, que puede leudar toda la masa. Entonces hay que hacer lo que dice en 1 Corintios 5, versículo 11. Versículo 11, ¿qué dice? Usted puede ver todo el contexto, pero yo no lo voy a decir. Versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno. ¿Qué dice ahí? Que llamándose hermano. Yo soy miembro de la iglesia, yo soy cristiano, yo soy hermano. Mas no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario. ¿Saben qué es un fornicario? Alguien que está teniendo sexo, relaciones sexuales con alguien que no es su cónyuge. Y no más es eso, también tiene que ver con prostitución, tiene que ver con todo tipo de inmoralidad sexual. Dice, no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra. Fíjense, hasta una vara, idólatra, o maldiciente. Fíjense, si usted dice maldición y si dice hermano, dice no os juntéis. O borracho, o ladrón. ¿Qué dice ahí? No nada más no te juntes, sino que con el tal ni aún comáis. Con el tal ni aún comáis. Está severo, ¿no? Pero esa es la voluntad de Dios. O si no, ¿qué le va a pasar a la iglesia? ¿Se acuerdan los del Apocalipsis? Las iglesias
Y había una, creo que era la de Sardis, la que todos estaban pero bien mal, todos pero bien mal. Pero tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras y ellas estarán conmigo. Y yo les daré vestiduras blancas. ¿Se acuerdan? Entonces, eso pasa, se le da todo, se echa a perder todo, deja de ser la iglesia de Cristo, en pocas palabras. Entonces, 1 Corintios 5:11, vean. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Y en el versículo 13 concluye con esto, en el versículo 13, hablando de ese caso. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Quitad a ese perverso de entre vosotros. Entonces eso es lo que se menciona aquí en la palabra de Dios. Pero quiero terminar en una nota positiva. Y es en 2 Corintios capítulo 2. 2 Corintios capítulo 2, porque fíjese que esa persona de 1 Corintios capítulo 5, al parecer se arrepintió. Después de tal disciplina, se arrepintió. Entonces uno dice, al fin se arrepintió. Entonces, si después de esa reprensión hecha por muchos, se arrepiente de veras, entonces hay que perdonarle, consolarle y confirmar nuestro amor para con él. ¿Sí me explico? Que no sea consumido de demasiada tristeza, ni que Satanás gane ventaja sobre la iglesia. Fíjense lo que dice, eso lo dije de manera reducida, pero sí lo voy a leer como dice aquí. 2 Corintios capítulo 2, versículos 5 al 11. Fíjense lo que dice. Eso es cuando la persona, aún esa persona que aquí se tuvo que expulsar de la congregación, se arrepiente. Versículo 5. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros, a la iglesia en Corinto. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. ¿Para qué? Para que no sea consumido de demasiada tristeza. ¿Por qué tenía tristeza? Se había arrepentido. Se había arrepentido. Versículo 8. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Y como dijimos en el versículo 7, dice, debéis perdonarle y consolarle. Versículo 9. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de que si vosotros sois obedientes en todo, y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo le he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. No, perdón de verdad. Versículo 11, fíjense lo que dice el versículo 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, por un lado, Satanás puede ganar terreno cuando no reprendemos a los que andan en pecado. Se le da todo. Por otro lado, también vean, si uno ya llega al límite de decir, ¿sabe qué, hermano? Aquí ya no. Y esa persona se arrepiente de veras. Y uno le dice, pues ni modo, ya le dijimos que no y no, pero ya me arrepentí, ya cambié, ya no soy el mismo. Y si uno dice, no, entonces también de esa manera puede ganar ventaja Satanás. ¿Sí me explico? Entonces, pues por las dos cosas, sí la reprensión con amor y misericordia, y si la persona realmente se arrepiente, otra vez, venga para acá. Entonces es lo que es restaurarlo. Entonces es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Todos nosotros. Y como les digo, ¿verdad? Es un mandamiento de parte de Dios, ¿verdad? Eso reprendemos. Y es lo que realmente muestra amor. Cuando realmente yo quiero que la persona se salve, que me dice, bueno, ni modo, ya Dios sabrá cómo, o Él va a dar cuentas. No, o sea, dígaselo ahorita. Porque como está muy campante, siente que nadie sabe nada y todo eso, y a la mera hora sí. Entonces es muy importante que nos reprendamos unos a otros para que seamos cada vez más el cuerpo de Cristo como Dios quiere. Entonces vamos a ponernos de pie. Damos gracias por la atención. Y si hay una persona aquí, ¿verdad?, que quiere restaurarse, que usted dice, bueno, yo soy cristiano y todo, pero me he apartado, y usted quiere arrepentirse, lo puede hacer el día de hoy. O también si usted es una persona que nunca se ha bautizado conforme a la palabra de Dios,
de entregar su vida, de pasar al bautismo, ser bautizado y venir para arriba, una vida nueva, no puede ser que... ok, está bien. Entonces pueden pasar ahorita cuando el hermano